diferentes partes, en diferentes lugares del mundo que nos están viendo. Los bendecimos. Gracias por estar con nosotros, gracias por apoyar y por formar parte del Ministerio de Familia Betel Internacional. Para los que no me conocen de repente por las redes sociales, mi nombre es Yelitza Durán, vengo de Venezuela de hace 2 años, estoy aquí compartiendo con Familia Betel Internacional, contenta con todos, contenta de estar aquí, feliz de que mis hijas estén aquí, mi esposo, mi familia completa está aquí sirviéndole al Señor. Antes de empezar, por aquí recibimos una petición, un niño que le dieron hasta hoy, los médicos dijeron que hasta hoy iba a vivir, tiene 9 añitos, se llama Reyes Shantaka, tiene cáncer y nos piden oración por él. Entonces, antes de comenzar, vamos a poner este bebé, este niño, en las manos del Señor. Ya sabemos que Dios es el dueño de la vida, primeramente Él va a ser el que va a decidir por la vida de este niño. Así que nuevamente, por favor, acompáñenos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, presentamos la vida, Señor, de Reyes Shantaka. Padre, tú puedes detener el crecimiento de las células cancerosas en su cuerpo, Señor. Tú puedes hacer un milagro, Señor, en su vida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te damos gracias porque nosotros estamos creyendo que por tus llagas, Señor, por tus llagas, Señor, Él es sano en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor. Desde ya te damos gracias porque creemos que tú eres un Dios de vida, que da vida, Señor, que todavía hace milagros, Señor. Y creemos vida y vida en abundancia en la vida de este niño, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dale paz a su familia, Señor. Padre, dale tranquilidad, Señor, de que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y de que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para con tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Venimos hablando durante todo el mes de la fe. Hemos hablado de otro nivel de fe, y es que las circunstancias nos llevan a otro nivel. En esta noche vamos a hablar la fe en nuestras circunstancias, y vamos a estar en esta noche hablando en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: he aquí, cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Amén. Vamos a tomar esta noche en cuenta la historia. Vamos a tomar en cuenta la historia porque nosotros podemos, a través de la historia, ver los sucesos del pasado de la humanidad, y podemos tomarlo como referencia de ver cómo ellos pudieron superar, cómo pudieron pasar por diferentes circunstancias, y aún cuáles fueron las estrategias o cuál fue la actitud que ellos tomaron frente a esas circunstancias que pudieron vivir. En este caso, el profeta Habacuc, su nombre significa el que abraza. Ahora nos tenemos que abrazar así, de lejos, pero así, eso es lo que significa su nombre, el que abraza. Escrito aproximadamente 605 antes de Cristo, aproximadamente, puede ser unos añitos antes, unos añitos después, pero básicamente lo que sabemos es que es historia. Y al hablar de él, lo que queremos tomar en cuenta es que normalmente un profeta era utilizado por Dios para hablar al pueblo. Pero en este caso, Habacuc, en vez de hablar al pueblo, en nombre de Dios, él habló a Dios en nombre del pueblo, presentando una queja, presentando un lamento por la circunstancia que estaba viviendo Judá en ese momento. Y la circunstancia parecía
para él injusta, porque la situación era que Judá estaba siendo oprimida por sus enemigos, que eran los caldeos, que eran los mismos babilonios en ese tiempo. Entonces Habacuc, su pregunta a Dios era, ¿cómo podía Dios usar a los caldeos, o sea, a este pueblo injusto, para juzgar a un pueblo más justo que ellos? Podemos leer Habacuc 1, del 1 al 4. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una serie de preguntas que hace el profeta. ¿Hasta cuándo veré? ¿Hasta cuándo clamaré? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Ahora, si nosotros queremos ver ahora nuestras circunstancias, esto fue las circunstancias del profeta, ¿cómo debemos nosotros actuar frente a las circunstancias que nosotros estemos viviendo, cuando no hay claridad en lo que estamos viviendo, cuando no hay claridad en lo que está ocurriendo? Cuando vemos nosotros o estamos en medio de una tormenta que nos amenaza con destruir, o es como cuando estamos en un callejón sin salida. Cuando yo sé que todos en este momento y antes de que todo esto estuviera pasando, todos estamos viviendo una circunstancia en particular. Algunos unos planes que no pudieron llevar a cabo, otros una situación con un familiar enfermo, o aún el fallecimiento de un familiar. Una situación con un hijo, a lo mejor en drogas, en alcohol, o a lo mejor en rebeldía, o una situación con un familiar que no se ha podido resolver. Dificultades en el trabajo. Y a todo esto se le suma una pandemia que nos ha querido distanciar, que ha querido dejar vacías nuestras iglesias y mantener distanciadas nuestras familias y amistades, a nuestros hermanos de la iglesia. Pero nosotros, como iglesia, ¿qué hemos entendido? Que ahora somos más, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia somos cada uno de nosotros. Amén, somos cada uno de nosotros. Ahora hay una pregunta: ¿podemos hacer lo que hizo Habacuc? ¿Qué creen? ¿Podemos preguntarle a Dios? ¿Podemos hacer lo que Él hizo? La respuesta es sí, podemos. La respuesta es que sí podemos. Y este es el momento que nosotros tenemos como iglesia, para hablarle a Dios y para presentarle a Dios todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias, y decirle a Él: ¿hasta cuándo la enfermedad? ¿Hasta cuándo la situación con este hijo? ¿Hasta cuándo esta situación económica? ¿Hasta cuándo el encierro? ¿Hasta cuándo el odio? ¿Hasta cuándo la indiferencia? ¿Hasta cuándo el odio? ¿Hasta cuándo el pleito? ¿Hasta cuándo la guerra? ¿Hasta cuándo esta pandemia? Amén. De la misma forma que Habacuc lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Porque hubo otro personaje en la Biblia que también, siendo perfecto y recto delante de Dios, pasó por circunstancias difíciles. Él ignoraba totalmente qué era lo que estaba pasando. Lo único que sabía es que de repente perdió su familia, su salud y todas sus pertenencias, todas sus posesiones. Y ese personaje se llama Job. Él no entendía el porqué de lo que él estaba viviendo.
él pensaba, a lo mejor como en algún momento hemos pensado algunos de nosotros, es que Dios se olvidó de mí, es que Dios lo abandonó. Y él empezó a hacerse una serie de preguntas. Las encontramos Job 3:11. Dice: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Luego en el 3:16 dice: ¿por qué no fue escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él presentó esto delante de Dios. Pero este momento que nosotros estamos viviendo es para que nuestra fe llegue a otro nivel. Amén. Job, al igual que el profeta, discutieron con Dios. Y esta experiencia los ayudó a entender claramente la soberanía de Dios. Que aunque estemos pasando por cualquier circunstancia, hay que perseverar en la fe. Es decir, hay que tener una fe más firme. Tiene que haber una fe más firme en medio de las circunstancias. Tenemos que permanecer firmes porque nosotros sabemos a quién le hemos creído. Ahora, ¿cómo podemos reaccionar nosotros frente a las circunstancias? Es posible que nosotros tomemos algunas de las siguientes actitudes. Primero, podemos tomar la actitud de rechazarlas y rebelarnos. Simplemente enfrentarla de una forma contraria. Algo así como que dieron una orden y ustedes se dan cuenta de que alguien simplemente no quiere seguir la orden y no quiere acatarla y no le importa a quién se pueda llevar por delante y no le importa tomar acciones que inclusive pueda dañar a otras personas. Esa es una actitud. Otra actitud puede ser aceptarla y resignarse. Y es que otras personas simplemente son víctimas del temor, víctimas del pánico por lo que sea que esté sucediendo. Entonces simplemente se dejan arrastrar por la situación y olvidan las promesas de Dios. Una de ellas, hermosísima: no temas porque yo estoy contigo. Jeremías 41:10. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. No estamos solos, Dios está con nosotros. Aleluya. Otra actitud que se puede tomar en medio de las circunstancias es ver el propósito de Dios a través de ellas. Ver el propósito a través de las circunstancias. Y para esto necesitamos tener fe en Dios. Saber que Dios tiene el control de todas las cosas y que las circunstancias, sea cual sea que estemos pasando, obedecen al propósito de Dios para las personas y aún para una nación y en este momento para el mundo entero. Amén. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Creer lo que dice la palabra. En Romanos 8:28, ¿qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos sabemos llamados aquí? Amén. En el nombre de Jesús, todos los que estamos aquí, sea cual sea la circunstancia, Dios tiene un propósito. Lo otro que debemos hacer es, para poder ver el propósito de Dios a través de las circunstancias, es buscar la dirección de Dios. Nosotros necesitamos buscar a Dios. Nosotros necesitamos que Dios nos guíe en medio de las circunstancias. Y para eso se necesita permanecer en oración y ayuno. Y eso no nos ha faltado aquí en Familia Betel.
Todos los días hay un devocional. El miércoles tenemos nuestro servicio, domingo tenemos servicio, tenemos las células familiares. Nosotros no nos ha faltado la oración, no nos ha faltado la palabra para que nos sostenga. El mundo puede estar loco, puede estar pasando lo que sea que esté pasando, pero familia Betel está fundamentada en la roca que es Cristo. Amén. Aleluya. El profeta Esdras en 8:23 mandó al pueblo a ayunar y le dijo: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Por eso Dios ha sido propicio con familia Betel. Por eso a Dios aquí a ninguno le ha fallado. Dios ha permanecido fiel y seguirá siendo fiel con cada uno de nosotros. Nosotros no podemos andar como el que no cree, buscando respuestas en profecías o en sueños o en cuentos o en las noticias. Nosotros no podemos andar así. Nosotros no podemos dejarnos llevar por esas cosas, porque eso no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. En 1 Corintios 2, versículo 5 dice: para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría ¿qué? De los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Necesitamos permanecer junto a la roca que es vida, que es Jesucristo. Nosotros también necesitamos entender que para encontrar y buscar esa dirección de Dios necesitamos tener un encuentro personal con el Padre. Necesitamos buscarlo a Él, dirigirnos a Él y hablarle, no con oraciones repetitivas, sino derramarle nuestro espíritu. Decirle a Él: ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? ¿Cómo es que yo me estoy sintiendo? Mis inseguridades, mis temores, mis valentías, mis purezas, mis impurezas, como sea que yo esté, yo tengo que ir a Él, al Padre y hablarle con la verdad y escucharlo, recibir de parte de Él la dirección. En algunos casos, frente a las circunstancias que nos rodean, la dirección de Dios es estarse quieto y esperemos que Él actúe, y eso es bíblico. En el Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que soy Dios, seré exaltado entre las naciones y enaltecido en la tierra. Amén. Frente a las circunstancias que nos rodean, la dirección también puede ser accionar, tener una fe activa. Dios le dijo en Éxodo 14, del 15 al 16, le dice a Moisés, y ellos están en esa circunstancia de que están siendo perseguidos y ¿qué vamos a hacer? Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ve y dile a los hijos de Israel que marchen, que marchen. Entonces hay otra forma en que Dios nos puede dirigir y nos puede también decir que aceptemos su voluntad para el momento que estamos viviendo. 3 cosas: 1, estarse quieto; 2, accionar en la fe; 3, aceptar su voluntad. La voluntad de Dios siempre será lo mejor para nosotros. ¿Cuánto lo creemos? Por muy difícil que parezca, por muy feo que se vea, la voluntad de Dios siempre será lo mejor para nosotros. Fíjese lo que pasó con Jesús en Lucas 22:42. Jesús le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Mismo Jesús estaba pasando por una situación difícil, sudaba gotas de sangre, dice la palabra. Yo creo que si yo hubiese sido Él, no hubiese querido tampoco la cruz. Pero
él mismo fue y le dijo al Padre, en medio de lo que él estaba sintiendo, porque era 100% Dios y 100% hombre, le estaba diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Así que muchas veces nosotros eso debemos aceptarlo de parte de Dios. Yo quiero algo, pero no es lo que yo quiero, es lo que el Señor tenga para mí. Amén. También en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable, buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformemos nuestra mente con palabra. No dejemos que las malas noticias invadan nuestros pensamientos. La palabra de Dios dice que nosotros no tenemos que tener temor de malas noticias, porque nosotros creemos en un Dios poderoso. Amén. Para agradar al Señor en nuestras circunstancias, debemos estar en su presencia, recibiendo su dirección y permitiendo que nuestro carácter se someta a su voluntad. Recordemos cuáles son esas 3 cosas que nos puede pedir el Señor que hagamos en medio de su dirección: estar quieto, accionar y aceptar su voluntad. El otro propósito de Dios a través de nuestras circunstancias, y yo creo que este es el propósito, este fue el propósito de Dios con estos 2 hombres de Dios, es que tuvieran otro nivel de fe. Ese fue el propósito de Dios. Dios le enseñó a Habacuc otro nivel de fe. ¿Por qué? ¿Cómo le responde Dios a Habacuc en medio de lo que él estaba viviendo? El justo por la fe vivirá. Los malos van a tener su recompensa, los que están actuando mal van a tener su recompensa, pero los justos también van a tener su recompensa. El justo por la fe vivirá. Amén. Gloria a Dios. Habacuc nos revela y nos muestra lo que es vivir bajo la soberanía absoluta de Dios. En el Habacuc 3:3, podemos ver Habacuc 3:3, dice que su gloria cubrió los cielos y la tierra, se llenó de su alabanza. Pero lo más hermoso es que Habacuc nos deja un himno de fe, y lo encontramos en Habacuc 3, del 17 al 19. Vamos a leerlo. Habacuc 3, del 17 al 19. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte producto del olivo, y los labrados den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. 18. Con todo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya, aleluya. Hermoso himno que nos dejó de fe Habacuc. Job también nos deja una enseñanza, una hermosa enseñanza. Nos enseña a perseverar en la fe en medio del sufrimiento. Job dijo en el capítulo 1, versículo 21, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Eso es fácil decirlo. ¡Ay, santo! Pero es lo que nos está enseñando la historia. Es lo que nos está enseñando la historia a través de un hombre de Dios que fue justo y recto delante de Dios. Al final, Dios restaura la vida de Job y todas sus posesiones, sus hijos. Y al final, Job tiene una conclusión hermosísima, que dice en Job 42:5, de oídas yo sabía en quién creía, yo sabía que había un Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Cuando Dios está con nosotros, cuando nosotros le permitimos a Dios estar con nosotros en las circunstancias, déjeme decirle que se fortalece nuestra fe. En Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Señor, aviva nuestra fe. Señor, llénanos de ese don precioso de la fe. En el nombre de Jesús, Señor, lo necesitamos. Y nosotros no tenemos fe en cualquier cosa. Tenemos fe en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que resucitó y que está sentado a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Él es el objeto de nuestra fe. En Hebreos 11:1, y lo venimos escuchando durante todo este tiempo, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no hemos visto. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestra certeza está en lo que nosotros estamos esperando. ¿Y qué está esperando usted, hermano? Nosotros esperamos en las promesas de Dios y la palabra dice que su palabra no pasará. La tierra pasará y su palabra no pasará. Su palabra permanece para siempre. Él es el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy, el mismo Dios de siempre y por los siglos de los siglos Él seguirá siendo Dios. Amén. En Isaías 41:10 lo recordamos. Y esto para recordar las promesas que Él nos tiene a nosotros y en qué estamos esperando nosotros. Esa espera que habla Hebreos 11, esa certeza de lo que esperamos. En que no temas porque yo estoy contigo. En que no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En lo que dice, esperamos en lo que dice Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. En Primera de Pedro 5:7 dice: echa toda vuestra ansiedad, toda duda, todo sentimiento de desesperación, toda vuestra ansiedad, dice, sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de mí, Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya, Él cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas, dice un canto. Dios cuida de mí. Amén. Dios cuida de ti. Amén. La fe es indispensable para poder soportar cualquier circunstancia que estemos viviendo, por injusta e inexplicable que sea. Nuestra mente es limitada. La mente de Dios es finita, infinita. Nuestra mente es finita, limitada. Nunca podremos comprender a Dios, nunca. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios, ni vuestros caminos son mis caminos. Eso tiene que estar bien claro en nosotros. Dios no tiene que explicar sus acciones con la humanidad. Nosotros debemos dejar que Dios siga siendo Dios y confiar en su bondad y confiar en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En Romanos 1:7 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito,
Y aquí vamos a repetirlo todas las veces que el apóstol Pablo nos lo recordó. Nos recordó lo que un día dijo Habacuc, el profeta. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. En Hebreos 10:37 al 39. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Qué dice luego? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Cuánto dicen amén? Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Al final, Dios va a honrar su fe, hermano. Al final, Dios va a honrar su fe. Al final, porque Dios, cuando pasamos por circunstancias, Dios quiere saber de qué estamos hechos cada uno de nosotros. Dios quiere saber si a pesar de, vamos a seguir allí, firmes, vamos a seguir allí sirviéndoles, vamos a seguir allí con Él, dando la buena batalla de la fe. Gran parte de las circunstancias que a nosotros nos rodean nos llevan a actuar por fe. ¿Cuántos dicen amén? No nos queda otra opción. No hay otra opción más que tener fe en el Dios que todo lo puede, en el Dios que es justo, en un Dios que es bueno. Él nos lleva a rendirnos en sus manos. Él nos lleva a depender de su infinita misericordia. Yo creo que estamos en un tiempo donde, a pesar de las dificultades, a pesar de las necesidades que estemos viviendo, es un tiempo donde nosotros más que nunca necesitamos recordar en quién es que nosotros hemos creído. Porque nosotros tenemos fe, y fe es diferente que creer simplemente. Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero nosotros tenemos fe. Amén. Y estos tiempos nos llevan a otro nivel de fe, porque nosotros estamos creyendo en sus promesas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque no sabemos por qué está pasando. Estamos aquí, lo estamos viviendo, Señor, y no tenemos otra opción más que descansar en tus manos, Señor, y clamar a ti por misericordia. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Te haré saber cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh Padre Santo, gracias. Tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Oh Padre Santo, cuando las cosas parecen imposibles, apareces tú. Tú que haces posible lo imposible, Señor. Es donde allí, Señor, nuevamente nuestra fe crece, nuestra fe fluye y se renueva, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy tomamos la decisión de vivir por fe, de creerle a Dios. Veremos un milagro día a día como lo hemos visto hasta hoy. Oh Padre Santo, delante de nuestros ojos, Señor, se multiplican las bendiciones para con tus hijos. Nosotros veremos cómo el Todopoderoso, Señor, abre puertas que estaban cerradas, Señor. Oh Padre Santo, empiezan a brotar las fuentes donde estaban cerrados. Tú empiezas a abrir caminos, Señor. Oh Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tus maravillas, Señor. Gracias porque tú nos das, eres esa luz en medio de las tinieblas, Señor.
Y tú nos haces luz a nosotros, Señor, en medio de las tinieblas, Señor. Ayúdanos a llevar tu luz, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las familias aquí representadas, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, porque tú estás obrando, Señor. Gracias porque seguirás obrando, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres Dios, Señor, y veremos tu gloria, Señor. Veremos tu gloria, Señor, en nuestras familias. Veremos tu gloria, Señor, en nuestros hermanos, Señor. Veremos tu gloria en nuestra economía, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque no nos has dejado solos, Señor. Gracias, Dios. Gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias por la vida, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Porque aquí hay justos y tu palabra dice: el justo por la fe vivirá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En ti confiaré, tu promesa sigue.